El mismo pobre te dirá que su problema no es dinero, porque no lo tiene. Y el rico te dirá que su problema no es dinero, porque lo tiene. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Sabiñón y esto es Nuestra Verdad desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo. A mi lado mis amigos, hermanos Osvaldo y Pedro Basil. Osvaldo, Pedro, ¿cómo anda la vida? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios, como siempre, ¿verdad? Dando gracias por el día a día en que vivimos. Y dando gracias también por los demás, por la humanidad entera, que aparentemente ha habido un serio problemitas ahí en algunos países, unos rebrotes y unas cosas, pero confiado en que Dios no desampara a sus hijos y va a llegar el momento en que esta horrible enfermedad, terrible enfermedad, va a saciar su sed y va a mermar, porque me imagino que no va a desaparecer, pero va a mermar. Y luego vendrán las vacunas, es decir, que no es que nos acostumbremos, porque no nos podemos acostumbrar. Eso es mi opinión. Lo malo es que nos acostumbremos y que la covidianidad, no sé qué, no. Lo malo, tú no se puede acostumbrar a lo malo. Y esto es una cosa mala y terrible. Lo que tenemos es que echar para adelante, ver que hay visión y poco a poco entonces ir saliendo de esa encierro y esas cosas que tiene la gente un poco desesperada. Tú oyes. Que le llevemos paz a todo el mundo. Sí, así es. Mira, ya yo cambié, ya no es la covidianidad. Estamos en la cibervida. Esta mañana teníamos ya por fin, después de tanto batallar, por ejemplo, la convención en el concilio de las iglesias de nosotros. Y por Zoom, viejo, todo completo, votación electrónica, todo, y una experiencia bellísima con invitados internacionales. O sea que mira cómo se pudo manejar un evento que involucraba cientos de personas y cómo a través de la tecnología nosotros pudimos hacer la actividad completa con sus detallitos y sus cosas, pero se pudo hacer bien. Es una experiencia, nada, como decía Pedro, sacándole provecho a la situación, y si esto es lo que tenemos, pues vamos a hacer la cosa lo mejor posible. Tenemos que echar para adelante. Bien. Así mismo, me imagino que los invitados internacionales salen más baratos cuando es por Zoom. Es lo que te digo. Traer un invitado a una iglesia, a dar una conferencia de cualquier tipo, tú tienes que pagarle boleto aéreo, tienes que pagarle la estadía, claro, hotel, más el costo de ellos venir a dar la charla. Y cuando es por Zoom, me imagino que es más barato. No, totalmente. O sea, es lo que te digo. O sea, mira la experiencia. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se encontró el mecanismo, las plataformas tecnológicas tienen una estructura que tú simplemente tienes que utilizarla y adecuarla a lo que tú vas a hacer. En este caso, se vio que era posible y se hizo. Y como te decía, el costo de la actividad, yo te puedo asumir que es quizá un 20%, un 25% fue lo que se utilizó, porque ya tú no tienes que hacer todos esos gastos que involucran ese tipo de actividad, sino que había una persona en Puerto Rico, otro estaba en Argentina, otro en Nueva York, y todos estábamos interactuando como si estuviéramos en el patio. Así que bueno, no todo es tan malo. Hablando de costos, el tema propuesto para el día de hoy: ¿somos ricos o pobres? Fíjate ahí en lo que hablando de costos. Fíjate ahí en lo que Oval está diciendo, y yo pensando, ¿y la participación fue justa? Porque anteriormente hubiesen participado muchas personas que quizá no tienen esa posibilidad de tener una computadora y poder entrar a Zoom y poder disfrutar de esa conferencia. Se quedaron alguna gente fuera porque realmente no tuvieron la posibilidad
económica o material para disfrutar de eso igual que los otros. Es justo eso. Entonces, fíjate qué bien ese tema de somos ricos o pobres, ¿cómo es el asunto? Porque realmente eso tiene que ver mucho con justicia social y política. Tú que sabes mucho de eso, Ruth. Sí. Mira, la riqueza y la pobreza, hay gente que dice que son estados de la mente, que realmente el ser pobre es un estado mental. Que se concentre y vaya al Bravo o al Nacional. El ser pobre es un estado. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre tener y ser. Usted puede tener muchas cosas y usted ser pobre. Eso es como muy aéreo, pero es así. Hay gente que lo único que tienen en su vida es dinero. Y entonces siguen siendo pobres. Es igual que tuve gente con mucho dinero, pero guardan los frascos de mayonesa para no sé qué, guardan los frascos de la mantequilla cuando se acaba, pero tienen dinero para comprar todos los Tupperware que existen. ¿Me entiendes? Es una cuestión así. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico, claro, hay unos que tienen más dinero y otros que tienen menos dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿El estado lo vamos a manejar en el estado de pobreza o el estado de riqueza mental? O sea, el estado. ¿Era? No, porque vamos a decir que... Oye esto, Pedro, yo estaba viendo ayer, estaba gozando ayer, había un gracioso, estaban reunidos ahí y él estaba hablando del pobre. Y él decía que el pobre es lo más mal agradecido que hay. El pobre le pide a Dios por la comida y después que Dios le manda la comida, se da las alturas, como dice, el diablo, ¿qué altura tengo? Sí. Es un chiste. Sí, un chiste, pero lo que pasa es que ese tema quizá es muy amplio, pero porque se puede ver de muchos puntos de vista. Por ejemplo, se puede ver desde el punto de vista político, social, se puede ver desde el punto de vista económico, se ve desde el punto de vista religioso y por ende, que es el para mí más importante y el que Oval tocó desde el punto de vista psicológico. Y Rudy tocó un punto que yo pensé que lo iba a dejar ahí y era bien profundo. Él decía que si somos de tener o de ser. Entonces el tener yo lo veo desde el punto de vista materialista. Ahí esa es una situación que hay que ponerle mucha atención. Porque el materialismo en que nosotros vivimos, que es el espíritu de esta época, ¿verdad? El materialismo. No tan solo el materialismo por el consumismo, sino por la manera de pensar. El materialismo ideológico, ¿verdad? El que te ponen a ti. ¿Ustedes se acuerdan de la película El Origen? Con Leonardo DiCaprio. Sí. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Una persona rica quería comprarle la empresa del papá del muchacho. El papá del muchacho estaba enfermo y sabía esa persona que no lo iba a vender y que el muchacho se iba a hacer o una locura o con la empresa y él lo que quería era que el muchacho se lo vendiera a él y él sabía que el joven no se lo iba a vender a él y toda esa trama lo que era sembrarle una idea a ese joven que iba a heredar la empresa, sembrarle la idea de que le vendiera la empresa a esa persona, a ese como parecía como medio achinado, como chino, que le vendiera a esa persona. Es decir, fíjate que eso también de ser rico, pobre, esa división social que se han hecho a partir del materialismo y del capitalismo, que es el que más ha marcado eso. Fíjate cómo se le puso esta idea, se le vendía esa idea y esa idea se la vendió a la gente pobre y eso. Y es como decía Rudy, eso es de tener. La riqueza es de tener y la pobreza de tener. Pero ¿dónde queda el ser humano? El ser humano conformado con su psicología, con su psicología, ¿dónde queda? Mira, como tú dices, el tema es tan amplio, pero se han hecho unos parámetros para medirlo. Por ejemplo, el nivel de pobreza que tiene la ONU, por ejemplo, es de tantos dólares por día.
si tú no ganas esa cantidad de dinero por día, tú entras dentro de un límite de pobreza. Si ganas más de ahí, pues ya estás fuera. Y así sucesivamente otras cosas. Si tú tienes acceso a agua potable, tú entras a otro nivel. Si tú tienes acceso a un techo, dependiendo si es de zinc, si tú vives en una casa de concreto, todo eso son parámetros que ellos van poniendo para que vayan encajando las clases sociales. Permiso, para hacerte un paréntesis ahí, tú que viviste en Estados Unidos y conoces bastante bien ese tema, pero eso lo hace el Estado quizá para saber dirigir las ayudas. ¿A quién puede ayudar y este tipo de cosas? La ONU lo hace para saber con qué contamos y a quién le vamos a llevar las ayudas. Y a quién le vamos a exigir más impuestos. Y a quién se le va a exigir, claro. Entonces, por eso ellos dicen, ¿qué cantidad de pobres hay en tal país? Pero quizás esos pobres, porque un pobre en Finlandia no es lo mismo que un pobre en República Dominicana. Porque ese pobre en Finlandia tiene lo que tiene la clase media dominicana. Entonces, él es pobre para esos estándares. Pero para República Dominicana, él es clase media alta. ¿Por qué? Porque tiene asegurado su salud, tiene asegurado su vivienda, tiene asegurado luz eléctrica, tiene asegurado agua potable, agua corriente, un sanitario interior dentro de la casa. ¿Tú entiendes? Tiene todo eso asegurado. Aunque sea pobre porque es el conserje de una empresa. No gana como gana el director de la empresa. En República Dominicana, el que tiene todo eso es rico. Entonces, para los estados ha sido bien, claro, estamos en un estado que es, ¿verdad?, capitalista, estamos en una ideología capitalista, excepto algunos países que son aparentemente socialistas, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que hay países que son socialistas, que son comunistas, pero sus dirigentes viven bastante bien. Viven mucho mejor y son los ricos de ese país, pero se vive aparentemente en una equidad, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda disfrutar de eso que tú dices, de agua potable, de una vivienda justa, de una escolaridad a los menores y todo el mundo, ¿verdad? El analfabetismo sea cero. Pero yo creo también que esa división de clases es como para controlar. Se hace muchas veces para controlar, para que uno tenga control y poder, y otros también sean los que, si hay control y poder, se supone que la otra cara, ¿verdad?, es la esclavitud. Una esclavitud que es aparentemente un poco más liberal, porque digo liberal en el sentido de que es una esclavitud que se paga un poquito más, pero si tú te fijas, una persona de clase baja, como dicen, que tiene unos niveles, como tú dices, de pobreza, que entra en esos niveles de pobreza por su rango quizás de ingresos, de sus ingresos, entonces tiene una clasificación y difícilmente pasa a una clasificación más alta porque la otra que está por encima de él no le permite. Igual que a la clase media, por más que la clase media vaya superándose y vaya teniendo cada día más poder adquisitivo, pueda tener poder adquisitivo, ¿verdad? Más en una economía un poquito más. Fíjate que esa es la que le dan más crédito, le dan más tarjetas, le dan más crédito para que deba y sus ingresos mermen y nunca llegue a pasar de un estándar donde la política de ese estado sea la que gobierne. Entonces, la división de clases, que es el materialismo que lo hace, va por ahí. Y eso es una competencia malsana, entiendo yo, o sea, crea competencia malsana, es la división de clases, porque entre iguales, entre los seres humanos, comienza a haber competencia porque ¿por qué yo soy pobre y por qué tú eres rico? Bueno, porque tú tienes más que yo. Entonces comienzo yo a decirte, tú eres pobre porque fíjate, para tú ser rico debes de tener esto y esto. Y como tú no tienes
un carro de esa marca, como tú no tienes, tienes agua potable, pero no tienes una ducha, o no tienes, entonces tú caes en la clasificación de pobre. Confórmate ahí, hago una ideología, creo unos parámetros y te comienzo con la cultura, te pongo una cultura muy diferente a la cultura de clase media y clase alta. Fíjate que la cultura de la clase baja, como dicen, ¿verdad? En el punto de vista materialismo, no lo estoy diciendo porque a mí no me gusta mucho esa clasificación, pero tengo que referirme a ella de esa manera, porque así está. La cultura, comenzando por la cultura, la religiosidad, el comportamiento social es muy diferente a una clase media. La religión que va a la clase media ya no deja de ser solamente, por ejemplo, ¿verdad? Evangélica ni católica. Ya la clase media va quizá a un yoga, a un budista, ya va pasa quizá a una, ¿cómo se llama? Va como a otras religiones, visita otras la cienciología. La cienciología, es decir, y ya los ricos entienden que ellos pueden ir a cualquiera porque ellos tienen poder, y como ellos tienen poder, pues Dios está con ellos, tú sabes. Oval, esa parte donde Jesucristo dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Bueno, mira, es un tema profundo y hay mucha mística. Ustedes saben que la Biblia habla más de dinero que de salvación, ¿verdad? Entonces, es un asunto bien delicado, plantearlo desde el punto de vista de lo que es la parte espiritual versus la parte material, porque el mismo pobre te dirá que su problema no es dinero, porque no lo tiene, y el rico te dirá que su problema no es dinero, porque lo tiene. Entonces, hay una situación ahí muy complicada y la Biblia relata muchos episodios en donde este tipo de tema es fruto de mucho debate, porque Dios no tiene acepción de personas, ¿verdad? Para él todo el mundo es igual. Sin embargo, tú ves como él habla de reino en donde ponen reyes para cumplir propósitos, y hay un manejo entre riquezas y poder que es bueno analizarlo. Pero tratando el punto que tú refieres, hay que ver el contexto completo, y es una parte que tiene muchísimas interpretaciones, porque Jesús llega a una casa donde una persona, digamos una madame, para llevarla estos tiempos, con recursos, tenía mucho dinero, tenía perfumes caros, y ella lo que hace es que cuando Jesús llega, ella no encuentra cómo honrarlo, y lo que coge es un frasco de alabastro, que estamos hablando, traducirlo al tiempo de hoy, estamos hablando de muchos miles de pesos, o ponerlo varios miles de dólares. Bueno, y ella agarra ese perfume del alabastro y se lo vacía al maestro, y le vacía el perfume. Judas, que está ahí, y algunos de los discípulos que estaban con él, ya tú sabes, el grito al cielo: óyeme, pero tú sabes cuánto nosotros pudiéramos haber resuelto con ese perfume si lo vendemos. Comenzaron a hacer de una vez interpretaciones de lo que pudieron hacer con el dinero para desperdiciarse de esa. Para ellos, mira el contexto, por eso te digo que hay una mística en esto. O sea, ellos entendían el momento, ellos no estaban viendo la acción y lo que ella estaba haciendo. Ellos lo que estaban viendo era la parte material, un perfume que se estaba desperdiciando en el cuerpo de una persona. Entonces, Jesús, cuando se da cuenta y lo mira, le dice: óigame, pero tranquilo, no importa, los pobres siempre van a estar entre ustedes. Entonces, lo dejan ahí, no hay un seguimiento a lo que pasó después, por eso tendríamos que interpretarlo de muchísimas maneras. Entonces la gente lo que ve es que los pobres siempre van a estar ahí, porque Jesús dijo que los pobres van a estar ahí siempre. Bueno, sí, los pobres van a estar ahí, pero en el contexto... Exacto, no, es una sentencia. O sea, hay una sentencia de que los pobres siempre van a entrar entre ustedes, una sentencia. Entonces, no, y no solo eso, en las bienaventuranzas,
él habla de los pobres. No, claro, acuérdese que él venía a hablar, a avalar a un grupo de personas que no eran los ricos. Los ricos no eran, los ricos estaban en contra de él. Pero ya eso tocaríamos otro tema. Él vino a hablar de esa clase para entender y que para que el pobre entienda las riquezas espirituales, que no es necesario tener riqueza o buscar las riquezas materiales porque se corrompen, se corroen, que lo que hay es que buscar las riquezas espirituales, que es lo que realmente te da vida. Eso es la parte espiritual, la parte religiosa. Ahora bien, con la parte espiritual tú no vas al colmado ni vas al supermercado a comprar. Puedes ser muy espiritual, pero tú necesitas el recurso, el dinero para poder hacer cosas. Entonces, ¿cómo nosotros lidiamos con la parte espiritual y con la parte material? Entonces, tú te puedes sentir bien, en paz y tranquilo con lo poco que tú tienes. Pero también tú no puedes culpar al rico porque se sienta bien en paz con lo mucho que tiene. Entonces, me encantó lo que Pedro decía, somos ricos, somos pobres. Bueno, hay que ver cómo tú te sientes en el estado en que él está. Si tú te sientes bien con lo que tienes, perfecto. Y si el rico también se siente bien con lo que tiene, perfecto. El problema es cuando nosotros queremos, yo desde mi punto de vista pobre, adquirir riqueza y el rico no dejar la riqueza por no ser pobre. Pero tú entonces, sabes hay un manejo ahí. Tú sabes que de ahí se desprenden dos pecados. Claro. Hay un pecado del rico, que es la avaricia. Claro. Que lo vuelve desde el punto de vista psicológico, lo vuelve paranoico porque... Claro. Esa cuestión de, óyeme, esa cuestión de que no quiero perder lo que tengo. Exacto, es el miedo a perder la riqueza para ser pobre. Tú sabes lo que hace, justifica los medios, como decía el otro señor. Y tú sabes lo que le pasa al pobre cuando lo malinterpreta o cuando le venden, como decía yo ahorita, lo de la idea de que hace el materialismo con la persona, que le vende esa competencia. Ahí viene la envidia y lo hace pecar porque desea lo del otro. Entonces, hay dos pecados ahí y debe de haber entonces un antídoto en contra de esos dos pecados. Y ese antídoto no es más, óyeme, ese antídoto no es más, son antídotos que son psicológicos. No, eso, tú sabes, ahí no cabe dinero en ser envidioso y en ser avaricioso. Ahí no cabe dinero, ahí hay un problema psicológico. Pero tú sabes que también desde el punto de vista, vamos a ponerlo desde el punto de vista religioso, también está mal aquel que teniendo no hace lo propio. Me explico. Gente que dice, no, yo soy una persona humilde. Te voy a poner el caso que a la gente le encanta. Mujica. Eso no es humilde en nada. Mujica no es humilde. Para un orgulloso. Es un tipo que utiliza la pobreza para venderla. Para venderse. Entonces, no, él se vende como el más pobre del mundo. ¿Y eso es orgullo? Eso es orgullo. Entonces cae en algo negativo porque él pudiendo vivir cómodamente, no lo hace. Entonces está desechando, por ejemplo, muchísimas bendiciones que le están siendo dadas simplemente por vender un estado mental, porque es un estado mental en el que la gente lo ve y dice, wow, ese tipo con lo que tiene, miren el cepillito que anda. A ustedes no lo van a fusilar si se montan en una guagua y dicen eso. Claro, sin embargo, eso no debe ser una prédica que usted le dé. Eso no debe ser una prédica, Pedro. No debe ser una prédica. O sea, las personas deben de progresar, de buscar la prosperidad, porque se supone que un estado de pobreza, óyeme, un estado de pobreza, humanamente hablando, no es un estado ideal. Tenemos que estar claros en eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Un estado de pobreza es un estado limitante que te limita muchísimas cosas. Óyeme, otro pecado capital, la vanidad. Eso es vanidad. La gente cree que Navidad es yo decir, vanidad es yo decir, yo tengo el mejor carro del mundo y ese es más lujoso. No, yo también decir que tengo el peor carro del mundo y me siento bien con él. Y estoy orgulloso y comenzar a vender eso en las redes sociales. Eso es vanidad también. Eso te iba a decir. Mujica lo que es un vanidoso. Y entonces cae en la vanidad por hacer eso. De hecho, cuando
Pero miren esto, cuando él va a otros países, hay que salir huyendo a buscar un cepillito para mantener el estado. No es que él lleve ese cepillo a todos los sitios. Hay que salir huyendo porque él no. Mira, aquí había un cardenal que tenía una limusina. Ay, Dios, un cardenal no, por Dios. Ya metí la pata. No. Pero aquí había un religioso que tenía un carrazo y cuando iba a una iglesia de gente pobre, se iba en un pellocito, un carrito chiquito. Quizá él lo hacía para que la gente no se sintiera mal, pero si usted tiene su buen carro, usted va donde quiera y que la gente lo vea. Pero eso es para aparentar y allantar, eso es vanidad, eso es orgullo, es un pecado también. Claro. Fidencio de Pradel. Oye, Rudy, Fidencio de Pradel llegó en un carro viejísimo a la toma de posesión. O sea, ya era un diputado. Fidelio, perdón. Que me disculpe, Fidelio. Fidelio llegó en un carro viejo. O sea, ¿qué tú estás vendiendo con eso? Eso es humildad. O sea, eso es humildad. Tú decís que yo me desprendo de mis cosas, me desprendo de todo, pero se supone que tú te pusimos ahí para tú ciertas cosas que no vamos a entrar en el tema, pero es lo que dice Pedro, caemos en la vanidad por también hacer eso. ¿Tú recuerdas cómo que se llama el señor? Ay, Dios mío, se me fue el nombre. El actor que le dieron el año pasado, el Cassandra, el gran soberano. El señor. Ese señor, se me fue el nombre, que me disculpe, pero ese señor llegó a pie con un paraguas allá al soberano porque lo invitaron y no lo querían dejar entrar. Oye, ¿ustedes no se acuerdan de eso? No lo querían dejar entrar al Cassandra. No lo querían dejar entrar. Al contrario, el soberano, el Cassandra fue que murió. Verdad. Entonces, ese señor no lo querían dejar entrar. Y cuando ese señor le dieron el gran soberano, fueron muchas las cosas que se dieron en las redes sociales. Y ese señor, tú oíste que dijo algo ahí cuando le dieron el soberano. Ese señor no dijo nada, agradeció, se vio muy bien ahí. Y al otro día estaban acabando a la seguridad y la cosa porque no querían dejarlo entrar. Iván García. Estereotipo. Iván García. Estereotipo. Eso es humildad. Tú ves que hay que aprender de ese señor. Pero no decirlo. Porque lo vieron, no, y ese señor no dijo nada, agradeció todo eso, y al otro día estaban acabando a todo el mundo ahí, porque Iván García no lo querían dejar entrar. Sin embargo, mira que él fue a recibir su gran soberano, y él hubiese podido hacer un show ahí, un movimiento. Claro. Óyeme, Rudy, la humildad es una cualidad que se pierde inmediatamente usted dice que la tiene. Todo aquel que dice, yo soy una persona humilde, porque ya ahí la perdió, ya dejó de ser humilde. Miren una cosa. Yo creo que hemos vendido, y me refiero a la sociedad dominicana, hemos vendido la cultura de la pobreza, de que el ser pobre es bueno. Entonces, los políticos, que son los que dirigen la cultura, lo que piensan los pobres, lo dirigen los políticos. Porque los que ponen los temas en las noticias son los políticos. Entonces ellos dirigen lo que piensan los pobres. Fíjate que ellos dicen, mira eso, fulano de tal, el director del Banco Central gana $1 millón de pesos mensuales y un policía gana 8,000 pesos. ¿Tú crees que eso es justo? Rudy, yo le dije. Quizás no es justo, pero a lo que yo aspiro es a que el policía gane también $1 millón de pesos, no a que el director del Banco Central gane 8,000, porque eso es una cultura de pobreza. Nosotros tenemos que aspirar a subir, nunca a bajar. Mira ahora, que a fulano le dieron, el caso de Odebrecht que está en la palestra, que a Ángel Rondón le dieron 2,000 millones de pesos. Pero no dicen por qué. ¿Por qué? Porque en la mente del pobre, 2,000 millones de pesos es una suma tan grande que ellos no la van a ver nunca en su vida, ni siquiera juntando desde que su papá comenzó a ganar dinero. Por eso se lo venden así. Pero aquí hay muchísimos ricos que manejan mucho más dinero de ahí. Yo no estoy defendiendo a nadie de Odebrecht porque ni me importa. El caso es que es la venta que se le hace a las cosas. Nosotros no podemos seguir vendiendo que la pobreza en sí es un mérito o es una virtud. No lo es. Así como el rico tampoco es virtuoso por ser rico,
El pobre Ni es signo de maldad tampoco. Ni es un signo de maldad, como dice Silvio Rodríguez. No, ni el pobre por ser pobre es humilde. Ahora, yo estoy Rudy, loco, óyeme Pedro, yo estoy loco por demostrar al mundo lo feliz que se puede tener teniendo dinero. Miren, nos quedan 2 minutos. Miren una cosa, hay una frase que me encantó y me la aprendí, que dice, y creo que la hablamos en el programa anterior, que dice que el éxito es tener muchas cosas y la felicidad consiste en vivir y saber apreciar las que tienes. No importa si son muchas o pocas, las que tienes, si tú las disfrutas, eres feliz. Quizá no eres exitoso, pero eres feliz. Y la vida se trata de ser feliz. Nosotros no tenemos un sistema de castas como tenían antes, donde si tu papá era obrero, tú nunca ibas a salir de ser obrero, porque eso era lo que te tocaba, pero nosotros no podemos aspirar a tener para ser. Me explico, no podemos aspirar a tener cosas para ser felices. Sea feliz con lo que usted tiene. Trabaje para conseguir cosas. Esfuércese, haga todo eso. Sin embargo, sea feliz con lo que tiene. Porque el día de mañana, cuando usted tenga esas cosas, va a mirar hacia atrás y va a decir, qué infeliz soy. Rudy, el modelo, es que el modelo que se vende es el tener, el hacer, el tener y el ser. O sea, yo tengo que hacer para poder tener, para entonces poder ser. Sin embargo, cuando tú lo inviertes, que es lo que uno trata de decirle a la gente, que usted primero tiene que ser para poder hacer, para luego tener. Es un poquito más complicado, pero ese debe ser el modelo. O sea, primero nosotros tenemos que trabajarnos nosotros para luego entonces nosotros poder disfrutar de las cosas que nosotros podemos lograr. Mira, sin entrar en muchos detalles, pero yo soy de una escuela de psicología, ¿verdad? Me gusta mucho eso, no que yo soy psicólogo, pero me gusta mucho eso, que habla de una vida plena, lo que hay que ser pleno y psicológicamente, ¿verdad? Y ser adecuado, que la mente y nuestro cuerpo quiere decir que lo que yo piense, lo que yo sienta y lo que yo haga sea equilibrado y tenga una con otra, tenga una relación, ¿verdad? Y no quiero entrar en contradicción con lo que tú dijiste, Rudy, simplemente quiero dar esta opinión contraria, ¿verdad? De eso, porque la felicidad es que lo que le han vendido a la gente, usted tiene que ser feliz, porque ser feliz es tener tal cosa. Entonces, fíjate que hasta se vende de que, ¿cómo se llama? El sueño americano. De que el sueño americano tiene que tener tal cosa para usted ser feliz. No, hombre, usted puede ser feliz con lo que usted tiene. ¿Entiende? No me está contradiciendo, me está diciendo lo que yo te estoy diciendo. Exacto. Ahora, mi opinión es que desde ese punto de vista, hemos dicho, ¿verdad? Como sabemos, todo en la vida tiene una dualidad. Lo claro tiene la oscuridad, lo blanco tiene lo negro, ¿verdad? Y si nosotros, el ser humano, es total, porque nosotros somos una misma galaxia, un mismo cosmos, no somos un mismo cosmos, somos todos iguales, porque si tenemos la misma dignidad y tenemos lo mismo, vamos a decir, el mismo software, porque todo el ser humano tiene el mismo software, lo que pasa es que tienen programas diferentes, tienen los mismos programas, lo que pasa es que hay programas que tú coges, por ejemplo, tenemos los mismos programas y lo ponemos, ustedes que saben de computadora, ¿verdad? El hardware, somos nosotros, ¿verdad, Rudy? El hardware es la parte, somos nosotros todos, y la parte psíquica, vamos a decir, son los software. Pero quizá yo trabajé con el software de Word, vamos a ponerlo sin hacer cosas Microsoft, pero para ponerlo a entender. Quizá Word trabaja con Microsoft o se mete en el Google de Google y tú trabajas con otra cosa, pero está apagado. Tenemos los mismos programas, Osvaldo, tiene que aprender apagado para hablar. Pero tú sabes cómo tú lo ilustras. Oye, Pedro, para el ilustre. Para terminar. Si somos dual, entonces todos somos ricos y pobres. Depende de cómo uno lo vea. Porque, ¿por qué yo no soy rico? ¿Por qué yo no soy rico? Yo soy rico, yo tengo una dignidad, yo tengo dignidad igual que los otros. Ahora, desde el punto de vista materialista, ya es otra cosa.
¿verdad? Ya desde el punto de vista materialista, lo social entonces nos pone en ciertas categorías que nos ponen a la sociedad o al gobierno, ¿verdad? Para los gobiernos poder asistir y para los gobiernos saber con quién cuenta desde el punto de vista impositivo. Yo le dije a una gran amiga y alta dirigente de un partido político, el pobre es un número en este país. Todavía me habla a media, pero es una gran realidad. O sea, yo decía al inicio, es un tema un poquito delicado. Uno lo habla muy gracioso y se ríe, pero hablar de pobreza y de riqueza es un tema muy serio. ¿Tú sabes por qué no se habla? Porque el ser humano, sí, nada más para refrescar esto, el ser humano no le gusta enfrentarse a la realidad. La realidad que vivimos ahora es una pandemia malvada, mala, ¿tú entiendes? No estamos diciendo que lo mandó el demonio, ni mucho menos, ni que Dios dejó, pero es malo, entonces tenemos que enfrentarnos a eso y saber que eso es malo. Pero el ser humano tiene una mala programación. Lo que no han vendido a nosotros es que si nos crea sufrimiento, olvídate de eso, zafa de eso, no piense en eso, ¿cómo se llama? Que eso te revale, suelta eso. No lo suelte, agárrelo, enfrente su realidad, aunque le duela, ¿verdad? Aunque sea sufrimiento, y eso es lo que hay. Si usted vive en una sociedad como la que vivimos, donde tiene una clasificación de clase, bueno, es muy triste, nos da sufrimiento, pero hay que asumirlo. Sí, todas las sociedades están clasificadas porque el que es el dueño de la empresa siempre va a tener más cosas y va a ganar más dinero que el que limpia los baños. Eso en todos los países del mundo funciona así. Pero señores, Rudy, vamos a terminar. Somos ricos, somos pobres. Comerse un arrocito con huevo es una maravilla cuando tú tienes para comprar filete. Porque cuando es por necesidad no te sabe igual. No es tan bueno. Las dos cosas existen, depende de donde tú te pongas, porque si hay riqueza, hay pobreza. Y si hay pobreza, es porque hay riqueza. Una cosa vive con la otra. Disfrute lo que tiene. Y vive en equilibrio. Señores, gracias por el placer de su sintonía. Pedro, José Basil, Osvaldo Basil y yo, Rudy Sabiñón, les damos la más cordial gracias por estar con nosotros. Queremos que esté junto a nosotros la próxima vez en otra edición más de Nuestra Verdad. Muchísimas gracias. Bendiciones.